Muy buenas tardes. El día de hoy, como todas las veces, el Hospital 22 Tarapoto hace presentaciones maravillosas en cuanto a capacitaciones al público en general y al mismo tiempo a nuestros trabajadores de nuestro nosocomio. En esta oportunidad, Telesalud del Hospital 22 Tarapoto, valga la redundancia, tendrá una hermosa exposición que se va a tratar sobre la importancia del soporte familiar en adolescentes que sufren de bullying escolar. Actualmente ya empezaron el mes académico, entonces es un tema sumamente de importancia para todos nosotros como madres de familia, como padres de familia, para poder manejar, identificar y al mismo tiempo brindar un soporte a aquellos niños, adolescentes, jóvenes que están pasando por esta situación problemática. Para ello vamos a tener la ponencia de una gran profesional que también labora en nuestra institución, la psicóloga Mercedes García Paredes, que es especialista en la formación de terapia familiar sistémica con mención en pareja y sexualidad. Le vamos a dar pase para que pueda ella disertar en esta tarde esta hermosa ponencia que se trata de la familia. La familia es el gran soporte que todos nosotros contamos para poder encaminar nuestra formación y al mismo tiempo estructurar características de nuestra personalidad. Muy buenas tardes, psicóloga Mercedes. Muchas gracias por brindarnos esta maravillosa ponencia que vamos a tener el día de hoy, que va a ser de agrado y al mismo tiempo muy beneficioso para todos nuestros pobladores de nuestra región San Martín que nos ven y nos siguen en cada secuencia que tenemos como Telesalud en nuestro querido nosocomio Hospital 22 Tarapoto. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias a todos por encontrarse cerca de nosotros y poder aprender y sobrellevar este tipo de problemáticas que podemos encontrar. Lo que nosotros queremos es que podamos tener ese conocimiento y tratar de trabajar con nuestros hijos. Muy bien, es una temática muy bonita, es una temática muy importante, más que todo en la época de la adolescencia, que nosotros hacemos muchos cambios, no solamente cambios físicos, sino también hacemos nuestros cambios emocionales, ¿no? Y ahí, pues, el soporte de la familia realmente es de cajón y nuestro sistema familiar y el movimiento de nuestro sistema familiar también es de mucha importancia. Te dejo con tu ponencia que realmente va a ser maravillosa y a las finales van a hacer las preguntas respectivas para poder disertar cualquier tipo de dudas o poder hacer las consultas a nuestra querida profesional de nuestro nosocomio. Te dejo la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas. El tema es sumamente importante, como ya se lo mencionó, por el mismo hecho de que muchos tenemos el conocimiento, o muchos tenemos una idea de qué significará el bullying, por eso lo vamos a definir. ¿Qué es el bullying? Muchas veces hemos escuchado y por eso lo vamos a tratar de definir como un acoso escolar. Es la exposición que sufren niños, adolescentes o daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otros o de un grupo de ellos. Cuando acude al colegio, el acosador aprovecha un desequilibrio o poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio. Es un maltrato psicológico y físico que van sufriendo nuestros hijos, en el caso, pues, sufran eso, y también están los niños que realizan la violencia. Y obviamente estamos hablando de niños, y por ende el hecho de que un niño sea también violentador, habla de que también existe una complicación emocional en el niño para poder estar actuando de esta manera, y como también del niño que recibe todos estos abusos, que obviamente no es grato ni para quien lo hace ni para quien lo recibe. Por el mismo niños y adolescentes que pueden estar, porque si hablamos de la adolescencia, estamos hablando de casos de personas que están en su proceso de desarrollo, en estructurar su personalidad, en conocerse a sí mismos y en el entorno en el cual ellos van a ir desenvolviéndose. También hablamos de cambios físicos y emocionales que estamos pasando en esa etapa. Y la parte vicaria, que es el aprendizaje por observando,
va a ser un papel muy importante porque estamos hablando de una estructura que yo voy siguiendo desde muy pequeño. Y es por eso que no solamente es el que vaya y acose a otros niños, el que recibe, sufre y padece, y el que lo hace también está en un proceso no adecuado. Y por eso vamos a hablar cómo la familia va a influenciar en estos dos aspectos del bullying. Porque no solamente es el hecho de que el niño lo reciba y que obviamente va a estar sufriendo, sino de que ese niño va a dejar de molestar al otro niño, pero va a venir otro niño y va a seguir con esa larga conducta inadecuada que puede tener el niño que realiza el bullying o el acoso. Entonces, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud. O incluso en situaciones extremas, conductas autodestructivas. Se ha observado en nuestro país que ha habido niños que han llegado hasta el suicidio por sufrir de bullying, y eso es una consecuencia de que no hemos estado monitorizando como padres, y también el mismo hecho de que no se ha brindado el soporte adecuado a un niño que está presentando. Por eso vamos a ver conductas necesarias para poder observar a nuestros hijos ya en los dos aspectos, cuando hace el bullying y cuando lo recibe. Porque hay que recordar que un adolescente vive en una estructura familiar. Dentro de vivir en una estructura familiar estamos hablando de un sistema. Es un sistema que todos nosotros vivimos desde el momento en el cual pertenecemos a una familia. Muchas veces también es importante poder definir y podemos decir, muchas veces podemos decir qué importancia tiene la familia. Claro que tiene mucha importancia. Por eso también vamos a ver, siguiente por favor, vamos a ver cuáles son las causas que puede producir que una persona pueda padecer de bullying. A pesar de que cada caso es diferente y por eso debe ser tratado como tal, existen algunas características que son comunes cuando se identifica un caso de bullying. ¿Cuál es la primera causa que podríamos encontrar? Conductas violentas que provienen de la ausencia de uno o ambos padres en la vida del joven. El haber estado en una educación de violencia o vivenciar eso, o te hace sumiso o te hace, por ejemplo, violento. ¿Por qué? Porque existe esa imagen y lo llamamos aprendizaje vicario, que quiere decir que yo voy aprendiendo de acuerdo a lo que yo voy observando. Y por ende, va a haber el joven que puede hablar groserías, puede ser muy impulsivo, y podemos hacer que esas emociones que el niño va teniendo desde muy pequeños puede ser algo normal, de que nosotros podamos tener emociones, podemos enojarnos, es algo normal. Entonces, desde muy pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo vamos a aprender a sobrellevar esas emociones o impulsos que nosotros podemos tener, como por ejemplo el enojo, la rabia, las ganas de querer golpear. Eso es parte es un instinto, pero tenemos que aprender desde muy pequeños que eso no es adecuado y formas de poder canalizar esa emoción. Por eso es muy importante que las emociones negativas tenemos que aprender a validarlas, pero no significa que tenemos que sea constante en la conducta de nuestros hijos desde muy pequeños, para que en la adolescencia su estructura ya de personalidad, que él va identificándose desde los 10 años, que ya empezamos con los cambios físicos, a los 13 años, que es puramente la parte psicológica, que es emocional. Entonces hablamos de que él va a ir sabiendo qué es bueno y qué es malo. Eso no indica que un adolescente no tenga conductas que se puede enojar, pero la idea es que un adolescente pueda llevarlo de acuerdo a que pueda saber cuáles son las normas, las reglas, porque todos vivimos en esa constancia de que desde casa ya existen normas, reglas de convivencia que los vamos a ir desenvolviendo en la parte social. La segunda parte, por ejemplo, son las tensiones matrimoniales. Y en el caso de repente hubo una separación por parte de los padres, ¿cuál es la forma de separarnos, supuestamente hablando?
pero a veces, en buenos términos, en ocasiones no se suele dar, de repente suele darse en malos términos, en los cuales los papás constantemente están lastimándose físicamente o emocionalmente, y los niños están en medio y hablan mal del otro. Hay que recordar que cuando tenemos un hijo es 50% del papá y 50% de la mamá. Cuando hablamos de eso, hablamos de que es difícil cuando de repente la relación no ha sido la más agradable, pero no hay que olvidarnos de que en esa relación hubo grandes, maravillosos seres humanos que nosotros en algún momento hubo algún tipo de afecto o consideración que llegaron a nacer. En ese momento, los hijos van a ir reconstruyendo, mi papá y mi mamá, y si ambos hablan mal del otro, es como si estarían hablando del 50% de su propio hijo. Entonces, la idea, la más apropiada es que yo sé que no se dan en muchas cosas y es por eso muy importante que entre los padres tratan de trabajar el hecho de la identidad que desean para su hijo. Si van a estar en peleas, si van a estar en hablar de manera muy grosera delante de ellos en plena separación, obviamente ellos no se van a sentir bien, pero también el hecho de poder separarse como padres, más no como pareja, va a lastimar mucho a la parte emocional de nuestros hijos. En cambio, si yo me separo como pareja, más no de padre, porque esa responsabilidad es para toda la vida, por eso es muy importante que trabajemos en cómo de repente cuando ya hay la decisión de separarse entre padres, no separarnos de los objetivos como padres. Y obviamente hacer ver a sus hijos que tal vez no van a vivir juntos, pero como padres no lo van a perder. También puede existir las situaciones económicas o la mala organización en el hogar, cuando no hay una buena comunicación adecuada. También puede construir a que los niños tengan una conducta agresiva. Por eso es muy importante la comunicación asertiva que se tiene que ir brindando en el hogar. No solamente es escuchar a los hijos, también escucharse como pareja, escucharse cuáles son los objetivos de la familia misma. Hay que recordar que no todos vamos a pasar por situaciones agradables o que todo nos va a ir bien constantemente, pero también es muy importante que las personas aprendemos a balancear qué cosas positivas tenemos como personas, como familia y cada uno de nuestros hijos. ¿Y cuáles son esas conductas negativas que tenemos que ir resolviendo al transcurso de la vida? Porque la personalidad de cada persona va a ir cambiando, modificándose de acuerdo a la situación, a la organización, a la vivencia de cada uno. Siguiente, por favor. En estas causas es el por qué se da. Entonces vamos a ver cuáles son aquellas consecuencias que nos pueden traer cuando existen estas causas en el bullying. Existen una serie de indicadores que el niño acosado puede presentar y alterar a los padres y profesores en caso de que estén sufriendo bullying. ¿Cuáles son esos síntomas, posibles síntomas que esté presentando un adolescente? Puede ser problemas de memoria, dificultades de concentración y atención, descenso del rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque está constantemente pensando en esa situación. Recordemos que está en una estructura de personalidad y están en todo su proceso físico. ¿Qué quiere decir? Esta parte me gusta de mi cuerpo, la forma como me peino. Y si de repente las demás personas están fijando o están haciendo broma con relación a esa parte de nuestro cuerpo, cuando nosotros recién estamos empezando a conocernos a nosotros mismos, que es la parte del adolescente, obviamente vamos a empezar, ya el adolescente va a empezar a sentirse discriminado y aparte de eso sus capacidades cognitivas no van a ser las de toda la vida, las que siempre has podido observar en tus hijos. Puede también presentarse depresión, ansiedad. Acá vamos a ver los tiempos en los cuales, ¿cuánto tiempo mi hijo está presentando esta sintomatología? Yo tengo que, como papá, tengo que darme cuenta de cómo la conducta de mi hijo que suele presentar, cómo afronta las cosas, cómo se relaciona. Y si yo observo que ya es un constante de 2 semanas,
que mi hijo está constantemente en cambio de esas conductas, obviamente no va a ser algo ya que sea normal en mi hijo. Por eso es muy importante tratar de observar cuáles son esas conductas. Y eso no nos da un tiempo, por ejemplo, de todo el día. Eso es un tiempo de ir observando en el transcurso del día a día. Hay que recordar algo muy importante, que a nuestros hijos no es cantidad de tiempo. Eso es una de las mejoras que como familia podemos ir dándonos. También encontramos lo que es dificultades para dormir, pesadillas o insomnio. Es increíble, pero sí sucede en los adolescentes que no pueden dormir o que están empezando a despertarse de la nada, tener pesadillas, y todo está en la parte inconsciente y lo va aflorando, por ejemplo, en las pesadillas o el mismo hecho de no poder dormir porque estamos en ese constante de estar pensando en la dificultad que estamos pasando. Aislamiento social, apatía e introversión. Las personas no quieren hablar, se alejan. ¿Por qué? Porque las personas que están constantemente molestándolas están ahí constantes, desde el momento en que llegas, del momento de repente de hablar, o sea, no puedes hablar, no puedes decir nada, y eso verdaderamente es angustiante. Imagínense la sola idea de que tú puedes ir a un lugar y puedes hablar, puedes expresarte, y de la noche a la mañana llegues a la escuela y no puedes hablar, no puedes decir. Es un cambio emocional muy repentino que nosotros podemos tener. Por eso es muy importante el cómo yo me voy relacionando con mi hijo y con su entorno. Mantenerse en un estado de alerta de manera constante, de poder decir, por acá no voy a ir, de repente ya no voy a poder ni comer lo que quiero. Si a mí me gusta, por ejemplo, el helado de chocolate, y tantas veces que me molestaban con el helado de chocolate, botaba en mi helado, de repente ni quiero comer aquello que me encantaba. Por eso es muy importante observar estas sintomatologías, y puede haber muchas más, con el fin de que de estar pendiente de cómo mi hijo se va a desarrollar. Siguiente, por favor. Dentro de esas sintomatologías, ¿ya? También existen consecuencias, ¿ya? De qué es lo que podría suceder cuando ya nosotros permitimos que sea constante. Cuando hablamos de que nosotros permitimos, porque no tenemos esa relación de comunicación con nuestros hijos, que vamos a ir hablando más adelante. El primero es no querer ir al colegio ni juntarse con otros niños. Puede ser una consecuencia que puede suceder. O sea, vemos conductas un poco diferentes, que ya ni siquiera se junta con el otro amiguito, que ya de repente ni quiere pasar por ahí, pasa por otro lado. Falta al colegio de manera recurrente. También podemos hacer lo que es la somatización. El niño constantemente se hace enfermo, que le duele su cabeza, que le duele su parte de su cuerpo, con la sola idea de no querer irse o a enfrentar esa situación. La 3, que es sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos. Cuando hablamos siempre de violencia, ya sea de bullying, acoso escolar, de violencia a un varón, de violencia a la mujer, siempre hablamos de que los primeros síntomas, ya, o lo que va pensando la persona que es violentada, es que es parte de su responsabilidad, es que fue su culpa por el cual está sucediendo. Y eso es muy importante, sacarle la culpa a la persona. ¿Por qué? Porque el sentirse culpable de lo que está sucediendo incrementa más la idea de que tiene que estar sufriendo de lo que está padeciendo, de esa violencia. Conductas de huida y evitación, negación de los hechos incongruentes, puede decir, no me están haciendo a mí, por el mismo hecho ya de hacerlo habitual en su vida, de que sí se merece este tipo de trato, que obviamente no es así, porque ninguna persona puede merecerse un insulto, puede merecerse peor, una violencia física, porque todos tenemos derechos a molestarnos, a enfadarnos, pero ya la diferencia es el cómo tú muestras esa emoción negativa. Puede haber llantos incontrolados, respuestas emocionales extremas. Entonces, tú empiezas a ver, por ejemplo, que de la nada empieza a llorar, de la nada empieza a gritar, o de repente se golpea a sí mismo. Son conductas muy evidentes en ocasiones. Miedo a perder el control o estar solo, o en algunas ocasiones solamente quieren estar solos.
Síntomas con temblores, palpitaciones, inquietudes, nerviosismos, pesimismos. Acá también entramos a lo que es la parte de la somatización, empiezan a tener dolor de cabeza, acuden a emergencia en el hospital por palpitación en el corazón, ¿ya? O lo más terrible, ¿no? Que son las ideas de intento de suicidio, que sí se ha podido ver, y en este caso es muy angustiante para un padre, para una familia, no haber encontrado, haber estado ahí en ese proceso, porque cuando una persona tiene la idea de intentar suicidarse es porque estamos hablando de una persona que está muy inconsciente de la realidad y solamente está pensando en el problema, más no en ningún tipo de soluciones. Y obviamente la familia cumple ese papel importante para que la persona pueda ir asimilando que eso en primer lugar no es su culpa, y segundo, que hay formas y herramientas para afrontar estas situaciones, mas no significa que tenemos que vivir en esa situación. Y eso obviamente no es de la noche a la mañana, es todo un proceso de cambio del sistema familiar y también del sistema educativo, en el aspecto de que como padre tengas que estar constantemente con los profesores, auxiliares, en esa conversación hasta que tú puedas ir observando ya que el ambiente del colegio y que otros padres también empiecen a trabajar en el aspecto de poder verificar cuáles son esas conductas de los niños. Esas son aquellas consecuencias que podemos encontrar en los adolescentes. Entonces, eso es relacionado al bullying. ¿Cuáles son esas causas? ¿Qué significa? ¿Cuáles son esas sintomatologías que pueden presentar los adolescentes? Entonces vamos a hablar acerca de Minuchin, sobre la familia. Minuchin es un terapeuta familiar que nos habla acerca de la familia. Señaló que los miembros de la familia se relacionan de acuerdo a ciertas reglas que constituyen la estructura familiar, al cual define como al conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. Nosotros, desde el momento en el cual conocemos a una persona, ¿ya? Y somos parte del afecto de esa persona y empezamos a tener simpatía por esa persona y vamos construyendo una familia para que después, paso a paso, poco a poco, se van formando una familia. Es todo un conjunto, es una estructura que nosotros vamos haciendo. Como lo dice Minuchin, es invisible. ¿Por qué? Porque tú lo vas entrelazando del día a día, de la vivencia entre vivencia. Y son demandas funcionales. ¿Por qué? Porque ambos, la idea es consolidar esa relación familiar para que cuando vengan nuestros hijos a un entorno supuestamente adecuado, porque eso sería lo más idóneo, pero eso adecuado no significa, por ejemplo, que no vamos a tener nuestros inconvenientes, nuestras molestias como pareja. Y cuando ya vienen nuestros hijos, hablamos ya de una relación más organizada, funcional, que demanda, por ejemplo, de que todos nosotros seamos personas totalmente diferentes. El que la familia sea una unión muy hermosa no quiere decir que todos los demás van a hacer lo que uno dice o no tener sus propias preferencias. Cada hijo, por más que nosotros como madres hemos tenido, son totalmente diferentes. A uno le gusta otra cosa, a alguno le gusta otra cosa. Y así que esa diferencia lo vamos a tratar de hacer funcional. La familia es un grupo de personas relacionados con un gran rasgo parentesco, tanto la mitad de la mamá y la mitad del papá. La idea es que sea un conjunto funcional demandante que pueda interrelacionarse de manera lo más adecuada posible, en el cual pueda existir tanto la calidad de tiempo, ¿ya? Y no simplemente la cantidad. Un ejemplo de calidad y cantidad es que tú puedes estar toda la mañana con tu hijo, tú en tu cuarto, tu hijo en su cuarto, y durante la mañana no se han dicho ningún tipo de conversación, a las justas se dijeron hola. Eso es cantidad de tiempo porque han estado en un lugar. Calidad de tiempo es que por lo menos en toda la mañana han interactuado entre media hora, 45 minutos, haciendo situaciones, cosas, se rieron, conversaron, hablaron de situaciones. Eso es cantidad de tiempo. También algo muy importante, tú puedes trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero en el transcurso del tiempo
puedes tener esa calidad de tiempo cuando, por ejemplo, le llamas a tu hijo, le dices, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Que le vaya bien al colegio. Cuando llegas, le das un beso de buenas noches o lo abrazas. Eso es calidad de tiempo. ¿Por qué? Porque estás pasando con él por más cansado que estés. Y ellos no se olviden que nuestros hijos también están cansados, hacen sus actividades, estudian, se encargan, por ejemplo, de algunas actividades en casa. Y todos obviamente nos cansamos de acuerdo a las actividades que hacemos. No es igual las actividades de un niño que las actividades de un adolescente, que las actividades de un padre de familia. Pero sí, todos debemos tener esa responsabilidad en nuestro entorno familiar. Por eso es muy importante cuando hablamos de ese conjunto ya de personas que, según Minuchin, entrelazan ya esa organización para poder llegar a un objetivo, ¿no? Que es tener una estructura aceptable en la familia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia del soporte familiar en esta dificultad del bullying? Los padres de familia pueden hacer es generar un fuerte lazo de confianza con los hijos, de forma que ellos puedan abiertamente hablar con los padres sobre estos temas. Hay que recordar que si nosotros queremos que de repente nuestros hijos puedan relacionarse, la comunicación tiene que ser de manera espontánea. ¿Por qué espontánea? Porque si nosotros decimos, a ver, hijo, ven acá, cuéntame lo que has hecho, tú estás con el celular o de repente estás mirando a otro lado, o sea, no hay ese momento agradable en el cual yo pueda mirar a mis hijos, pueda reírme con él. La idea no solamente es tratar de hacer que sea porque se da, sino de una manera en la cual puedan soltarse. Y además, nosotros a veces queremos que nuestros hijos nos cuenten las cosas, pero ¿cómo yo le estoy contando a mis hijos las cosas que yo hago, en qué estoy trabajando, qué ha sido mi trabajo ese día, cómo me fue, qué es lo que, cómo fue, cómo se desarrolló mi trabajo? Entonces, la comunicación va siendo más abierta. O sea, yo sé lo que hace mi papá, yo sé qué tipo de trabajo tiene, pero si de repente yo no sé qué es lo que hace mi papá, cómo está en su trabajo, por ejemplo, papá, ¿cómo te fue hoy día? Ay, no, tú no vas a entender mi trabajo. A veces solemos expresarnos de esa manera, pero jamás lo va a entender si es que nosotros no le explicamos a qué me dedico, qué es lo que hago, exactamente cómo ellos van a valorar todo mi esfuerzo del día a día si no saben específicamente cuánto me esfuerzo. Por eso la comunicación es más espontánea, en la cual ambos puedan saber las emociones del otro. Obviamente, sin olvidar esa identidad tanto de papá como hijo. Es muy importante siempre que exista ya esa identidad de mi papá, qué símbolo es mi papá en casa, mi mamá, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los míos como hijos. Mejorar, mientras más abierta se hable con los niños sobre los temas, mejorará las oportunidades para evitar este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque yo voy incentivando a mi hijo qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado, qué situaciones va a ser más factibles, tratar de aprender. El mismo hecho, por ejemplo, que nuestros hijos nos van a ir a mencionar, papá, no me agrada la forma como me trata tal persona, en ese momento tú ya vas y conversas con la profesora. Ya, la idea es llegar a un consenso para que no, desde el primer momento en la cual no sientan los niños o los adolescentes que estamos hablando de qué es violencia, qué es adecuado, qué no es adecuado, desde muy pequeño se va conociendo para que ya en la adolescencia tenga una mejor estructura ya, y tenga esa mayor facilidad de conocimiento para poder desenvolverse y mejorar nuestra autoestima. Siguiente, por favor. Eso es. Me gustaría, por favor, que pudieran observar este video. Este video es muy mínimo y van a ver cuál importante es el desenvolvimiento de la familia ya abajo. Me encantaría que puedan observar el video, no es muy largo, es muy visible, no entra. Disculpen un ratito. Un ratito, por favor.
Bueno, este video no se puede abrir, disculpen. Disculpen a las personas. Este video nos verificaba muy bien cuál es la importancia de los padres en el desenvolvimiento de nuestros hijos, en la forma como desde muy pequeños nosotros podemos ir adquiriendo conductas en nuestros papás que podrían ser adecuadas y no adecuadas en nuestro desenvolvimiento. Entonces vamos a ir pasando a una parte también muy importante, la primera parte que es conocer, que es saber acerca de la importancia de la familia, también conocer acerca de la problemática, que es el bullying, que es el acoso escolar, y ahorita vamos a trabajar en qué hacer cuando tu hijo es víctima de acoso. Hay que recordar que desde el principio hemos dicho que una cosa es que nuestros hijos estén sufriendo, y otra parte muy importante que también es por qué la persona está en ese proceso de acosar o de lastimar a otro niño. Estamos hablando de dos niños, estamos hablando de dos adolescentes que obviamente emocionalmente no están bien para poder estar haciendo estos tipos de actos. Lo primero que vamos a ir haciendo es, tenemos que investigar en detalle lo que está ocurriendo. Escucha a tu hijo y no lo interrumpas. Déjale que se desahogue su dolor, su molestia. Tenemos que validar, por ejemplo, cuando hablamos de validar su emoción y de repente él está enojado, tenemos que decir, entiendo que estás enojado, entiendo, por ejemplo, que te incomode el actuar de esta persona o del compañero. Tenemos que escucharlo. Escuchar es mirar, es observar a la otra persona y dejar de hacer todo lo que estás haciendo, porque estamos hablando de la emoción de tu hijo. Tienes que darte ese tiempo. De eso hablamos de calidad de tiempo y de cantidad de tiempo. El segundo es cuando ya tú más o menos puedes informarte acerca de lo que está presentando tu hijo. En el primer momento es ponerte en contacto con el profesor de tu hijo, con la dirección del colegio y con el jefe de estudios para alertarlos acerca de lo que ocurre. Entonces está sucediendo de que hay una persona que de repente su actuar no es lo más adecuado y hay que recordar que de repente esa otra persona está en una situación. Y obviamente las personas que viven con el otro, con el acosador, también tienen que trabajar para que su conducta se minimice. Y obviamente tienes que centrar en que tu hijo pueda ir minimizando o sintiéndose mal. Hay que recordar que dentro del bullying hablamos de insultos, palabras hirientes, burlarse de la persona, rumores acerca de cosas, patearlos, herirlos. Y obviamente no es algo que una persona, un escolar, tenga que estar viviendo. Siguiente. La 3. No estimules a tu hijo para que se muestre agresivo o tome venganza. Empeoraría más la situación. En este aspecto, por ejemplo, es como les he mencionado, validar la emoción, trabajar con el hecho de que la otra, que trabajen con la conducta inadecuada de la otra persona y más que todo va a avalar para que tu hijo pueda ir trabajando acerca de la autoestima, su toma de confianza, su toma de decisiones, un poco de más de confianza en sí mismos y concentrarse en cómo él puede ya mejorar poco a poco. Porque es muy importante también que para que exista un bullying, la persona lo molesta y la persona se deja molestar. Si nosotros vamos trabajando en la autoestima de nuestros hijos, ¿ya? Y en el mismo hecho de que ellos puedan conversar con nosotros, podemos ir minimizando la situación de hacer que nuestros hijos estén más seguros de sí mismos y trabajar con ellos. Pero igual, ningún insulto, ningún tipo de agresión es válido o se podría decir, por esto lo está haciendo. No, no es justificado. Discute alternativas asertivas para responder a los acosadores y practica respuestas con tu hijo. ¿Para qué? Para que él tenga más confianza con sí mismo. ¿Cómo ellos poco a poco pueden ir trabajando con las ideas de que no deben permitir burlas, ni insultos, ni nada por el estilo? Ahí que estamos trabajando de que ya estamos siendo aliados de nuestros hijos para que ellos poco a poco puedan ellos minimizar el que las otras personas lo puedan ofender. Siguiente, por favor.
5, en el caso de que el acoso continúe, prepararte para ponerte en contacto con un abogado, en este caso, pues, ¿no? En el caso de repente los papás de los alumnos, el colegio no está haciendo absolutamente nada. Eso sí es un caso más, se puede decir casi al final, cuando tú observas que el colegio no está presentando ningún tipo de apoyo. De repente los familiares de la otra persona, de repente no es tu hijo, es un grupo de personas. Y el A6 es dependiendo del grado de ansiedad y miedo, ya que esté envuelto tu hijo. Un profesional también es una de las mejores importante para que le ayude a la persona y a la familia a poder sobrellevar todo ese proceso. Es importante que la ayuda sea toda la familia porque es un cambio no solamente para esta persona, sino el cambio de cómo yo voy a ir ayudándole a mi hijo a afrontar esto y cómo yo me voy a dar el tiempo para también yo aprender a afrontar esta situación, porque es angustiante ver a tu hijo cuando se siente mal, cuando ves esas sintomatologías a tus hijos y no sabes cómo ir poco a poco para ayudarle, qué palabra decirle, cómo le voy a decir, no me quiere escuchar, se esconde, o sea, es una angustia tanto de los padres. Por eso es muy importante un profesional con la especialidad de que te va a ayudar a que tú puedas sobrellevar esa tensión. Y obviamente que tu hijo vaya poco a poco teniendo esa capacidad y esas habilidades para que pueda aprender a sobrellevar este momento. Y sobre todo autoestima y el autoconocimiento de cómo va a ir afrontando esta situación. Cuando hablas de mantener la calma y no demuestres toda tu preocupación, determinación y positivismo, como les he dicho hace un ratito, es angustiante observar que nuestros hijos están en esa angustia, lloran. Es inaudito pensar de que cuando son 6 horas o 7 horas que están nuestros hijos en el colegio, alguien los está mortificando, molestando, angustiando, y uno se angustia. Pero también es muy importante que cuando ya tienen la información adecuada, ya hacer también que sea, de repente ya no lo molestó, no le dijo nada, pero él va a seguir teniendo ese miedo y vamos a ir a ver un proceso paulatino en el momento en que de repente dijo algo, ya no me dijo mamá y eso, entonces ya no continuar hablando de ese tema, sino de repente empezar a hacer algo, jugar entre ustedes y no determinarnos en la misma situación. En el caso de que de repente ya no se vaya dando el bullying, hay que recordar que después del bullying, ya de repente ya no existe la persona que lo está acosando, entonces va a haber la sintomatología que se va a ir minimizando poco a poco, de repente no tenía confianza en sí mismo, va a ir empezando a adquirir confianza y eso también es un proceso. Son herramientas válidas que nosotros vamos a utilizar para que cualquier situación en la cual estemos desenvueltos y nos causa incomodidad, angustia, tratemos en lo posible de que no suceda. Por eso es muy importante ya la comunicación. La comunicación es básica y es extremadamente importante en la familia para que cada uno tenga esa relación y haya esa comunicación abierta para poder manifestarse lo que sentimos. Eso es importante. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar del otro lado. ¿Qué hacer cuando tu hijo es el acosador? Y obviamente no estamos hablando de algo muy fácil. ¿Por qué? Porque obviamente mi hijo está adquiriendo conductas no muy adecuadas y es el más llamativo del salón de repente, es el que constantemente la profesora esté llamando porque se comporta así, se comporta de tal manera. Porque también es muy importante no encasillar y no etiquetar. Siguiente, por favor. Investiga por qué tu hijo está teniendo estas conductas, desde cuándo. De repente las dificultades que se van viendo, por ejemplo, si es que hay una violencia en casa, si estamos padeciendo de repente una circunstancia y él de esa manera está llamando la atención. Habla con los profesores, pídeles ayuda y escucha todas las conductas sobre tu hijo y obviamente son conductas que se ha venido llevando, ya ha venido aprendiendo. Y para que nosotros podamos tener tenemos que estar muy abiertos a que nos podrían decir cómo es la forma que tenemos que escuchar. Significa cambiar conductas también en casa.
obviamente con el fin de que todos estemos mejor y que nuestro hijo pueda disfrutar la parte escolar, porque estar en el colegio no solamente significa aprender muchas cosas que vamos a conocer y vamos a aprender como sumar, restar, multiplicar, sino se viven experiencias agradables, tener amigos, pasar, jugar, y son momentos agradables que todos hemos pasado en el colegio, pero la idea es que esté en un equilibrio tanto en la parte académica como en la parte social. Por eso es muy importante estar presentes en ese momento como padres. Siguiente, por favor. Conoce y acércate más a los amigos ya de tus hijos y observa qué actividades realizan. Es muy importante tener esa comunicación y saber qué actividades realizan tus hijos, qué situaciones realizan tus hijos, quiénes son los amigos, conocer a la familia de los amigos de tus hijos, ya para ir teniendo más en cuenta cómo va relacionándose, qué conductas va a asimilar o qué conductas va a observar y las va a repetir. Hay que recordar que cuando existe una persona que es muy imponente, puede hacer que de repente la otra persona simplemente copie conductas. Y la idea es, por eso es muy importante la comunicación, de siempre dirigir a nuestros hijos qué es lo más adecuado y qué es lo que no es muy adecuado. Establece un canal de comunicación y confianza con tu hijo. Los niños necesitan sentir que sus padres les escuchan. Volvemos a la parte muy importante que es la comunicación. Y para eso también como padres tenemos que trabajar la comunicación, de poder expresar lo que nosotros sentimos y también ayudar a que nuestros hijos también se empiecen a expresar. La siguiente. Vigílate para no culpar a los demás por la mala conducta de tu hijo. Es muy importante hacer acá el cómo yo voy estructurándome como persona, cómo yo estoy canalizando las situaciones que me suceden, para que de repente no podamos manifestar de que los demás sean responsables de la educación de mi hijo. El colegio es una parte de aprendizaje que van a aprender muchas cosas, pero también los maestros no son responsables al 100%, pero sí es un trabajo en equipo, multidisciplinario, en el aspecto de que yo como padre, ya qué conductas voy enseñando a mis hijos que se van a ir plasmando en el salón de clases, en todo el ambiente escolar, y cómo podemos ir trabajando juntos para minimizar esa conducta inadecuada de nuestros hijos. Hay que recordar también de que nuestro hijo no es que todo nuestro hijo sea un problema, o de que toda mi familia sea un problema, sino que existen conductas inadecuadas que mi hijo presenta. El hecho de que de mi hijo esté siendo muy agresivo no significa, por ejemplo, que no sea una persona que valga mucho la pena, que es una persona que puede llegar alto. Tenemos que trabajar en la conducta inadecuada que está presentando mi hijo, en la conducta inadecuada de repente que yo tengo que aprender a mejorar. De repente, cada vez que voy a conversar con mi hijo, lo dejo de celular, o de repente no le estoy dando tiempo, o me estoy estresando demasiado en el trabajo y no me estoy dando el tiempo con mi familia. O sea, eso significa vigílate y trata de saber qué son esos aspectos que debemos de trabajar para lidiar, para poder desenvolverme con mi hijo de la mejor manera. Colabora con el colegio dando seguimiento al caso y registrando las mejoras. Es muy importante en un proceso de mejora, en un proceso de cambio, que podamos ir no minimizando las mejores conductas, tanto del niño que de repente ya se va portando bien. Las etiquetas a veces lo que hacen es que, no, él es un niño problema y así va a seguir siendo. Ya como que les encasillamos a los adolescentes a que constantemente va a actuar de esa manera, pero en sí, si queremos ver las mejoras desde lo más mínimo, vamos a ir incrementando esa conducta de mejora en nuestros hijos. Y también hay que recordar que esto es algo de equipo, de mucho equipo. Si yo voy mejorando a darles mejor confianza a mi hijo, entonces mi hijo va a ir mejorando también en su desenvolvimiento en el colegio. Siguiente, por favor. Y canaliza la conducta agresiva de tu hijo hacia algún deporte de competencia, deportes en casa, por ejemplo,
matanza, escondidas, y que haya un momento en el cual, aunque sea 20 minutos en los cuales tú puedas hacer algo muy divertido con tu hijo, para que él pueda, toda esa energía que va teniendo, ya lo realice o lo desenvuelva en actividades más de destreza que le ayuden, por ejemplo, a saber cuáles son las reglas y normas establecidas. Es muy importante también que en el hogar esté bien visible las reglas y normas que los hijos deben tener, a qué hora deben realizar tal cosa, a qué hora esto, qué actividades no se deben realizar antes de eso. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos que si en casa hay reglas y normas muy establecidas, nosotros nos desenvolvemos en una sociedad que hay reglas y normas. En nuestro trabajo hay reglas y normas. En los colegios hay reglas y normas. Por eso, al haber en nuestro hogar reglas y normas, quiere decir que nosotros vamos a ir ajustando a nuestros hijos que hay responsabilidades que tenemos que hacer y también hay derechos que tenemos que disfrutar. No significa que nosotros a nuestros hijos que de repente tengan esas conductas muy explosivas, ellos no van a poder disfrutar, sino es que también cuando existe el descontrol, tienen que aprender a canalizarlo y tienen que saber asumir el que significa que yo tenga este descontrol. Por eso es muy importante las normas de vivencia desde el hogar. Desde el hogar, ¿para qué? Para que nuestros hijos tengan que en presente que él puede realizar estas actividades, no puede realizar estas actividades, qué conductas sí tienen que hacerlas, con el fin de que haya una estructura de reglas y normas para que ellos puedan seguir. Hay que recordar que es muy importante, no solamente estamos hablando de un niño problema, estamos hablando de un ser humano que hay algo que tiene que mejorar, hay una parte negativa que tiene que mejorar, más no significa que sea una persona que no pueda hacerlo. Estamos hablando de adolescentes, están en esa estructura de formación y que si es que nosotros vamos trabajando y nos damos cuenta de que hay algo que tenemos que mejorar, entonces podemos ir paulatinamente trabajando desde la familia. No vengan es muy importante determinar que no solamente va a mejorar el alumno en el colegio, no solamente va a mejorar el hijo, sino todo su entorno ya va a ir mejorando en comunicarse, en disfrutar más, en darse ese tiempo no solamente para nuestros hijos, sino para uno mismo, para darse cuenta como persona cómo vamos creciendo. Y al sentirnos bien nosotros como papás, nos vamos a ir sintiendo ese desenvolvimiento familiar. Por eso es muy importante que la comunicación asertiva, esa capacidad que nosotros tenemos para expresarnos de una manera mayor adecuada, expresarnos de manera más factible y obviamente no permitir que una persona venga y nos grite porque nos respetamos muchos y también respetamos a las otras personas. Por eso es muy importante que eso sea la comunicación que paulatinamente vayamos inculcando en nuestro hogar desde muy pequeños. ¿Para qué? Para que cuando ya estamos en la adolescencia pueda hacerse respetar y pueda respetar a las demás personas. Entonces, estos serían las importantes para que un papá pueda desenvolverse con sus hijos y puedan llegar a mejorar esa dificultad. No significa que lo vamos a erradicar de la noche a la mañana. Esto es paulatino, porque no solamente va a trabajar el escolar, no solamente va a trabajar el hijo, sino toda la familia, el entorno y la importancia que significa que todos vayamos mejorando la conducta. Bueno, eso sería toda la exposición. Muchísimas gracias a todos y estamos dispuestos a las preguntas que nos puedan. Muchísimas gracias, colega. Muy bonita la ponencia, muy en sí muy educativo para todos y cada uno de nosotros. Vamos a proceder a lo que son las preguntas. Bueno, acá dice por el chat de la reunión, tenemos a Rosa Araujo, quien manifiesta y dice, para felicitar por la capacitación que están brindando para ver las falencias que tenemos en el hogar con nuestros hijos. Eso sí es cierto, ¿no? No existe un manual que nos diga así vamos a ser los mejores padres, ¿no? Entonces, o muchos de nosotros nos echamos la culpa de algunas características conductuales de nuestros hijos que puedan tener. Pero cada uno de nosotros también como cometemos errores podemos ir mejorándolos en el día a día para poder tener unas personas con calidez en nuestra sociedad. Muy bonito. Muchas felicidades. Creo que no hay otras preguntas más.
en nuestro chat, en nuestra ponencia, esperando realmente de haber llegado a toda la audiencia de la región San Martín. Es un tema de suma importancia, ya que estamos en el año escolar y al mismo tiempo nuestros adolescentes considerar que son sus cambios conductuales que podrían ir teniendo. Te felicito, psicóloga Mercedes García Paredes, y el Servicio de Psicología del Hospital 22 Tarapoto presente en cada actividad que podríamos ir desarrollando. También aprovecho la oportunidad de invitar a la población en general. Contamos con el especialista en terapia familiar sistémica en nuestro nosocomio, que pudieran asistir a recibir orientación, a recibir consejería y a recibir la terapia respectiva por cada familia que podría tener. Es importante hacernos un chequeo de nuestra salud mental. Y esto es realmente tarea para todos y tarea de nosotros. Muchas gracias, colega. Muchas gracias a Telesalud y muchas gracias a la gestión actual que estamos teniendo, que contribuye para poder llegar a las capacitaciones de cada persona de nuestra región. Muchísimas gracias. Gobierno Regional de San Martín. Somos tu gente.